Bien, vamos a dar inicio a nuestra actividad. Así es que muy buenas noches, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a la Universidad APEC, donde hoy compartiremos de una conferencia bastante interesante titulada Los retos del administrador público durante la pandemia, dando así continuidad a las actividades que han sido diseñadas por el núcleo estudiantil de la mano de la escuela anfitriona, la Escuela de Administración y el apoyo logístico de su centro de servicios al sector económico empresarial SECOEN, por motivo del Día Nacional del Administrador, 27 de abril. En esta ocasión, nuestra Semana del Administrador, nombre que le hemos asignado a nuestro evento. En este momento me permite saludar la grata presencia de las autoridades de UNAPEC que nos acompañan, la doctora Aida Roca, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a la licenciada María Pellerano, directora de la Escuela de Administración, a la profesora Elisa García, coordinadora general de los núcleos de UNAPEC, a la profesora contratada de la escuela, la licenciada Pamela Lora, a los profesores de la facultad de esta tarde presente, colaboradores, estudiantes y público en general. Sean todos bienvenidos a esta actividad. Por igual le pedimos a todos los presentes apagar sus micrófonos para evitar interrupciones, ya que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, oportunidad ideal para interactuar con nuestro invitado. También les informamos que esta actividad está siendo grabada en su totalidad. Distinguidos docentes, estudiantes y colaboradores de UNAPEC, señoras y señores, a continuación, y para dar inicio formal a la actividad de esta tarde, nos acompañará la licenciada María Pellerano, directora de la Escuela de Administración, quien nos ofrecerá las palabras de bienvenida. Con nosotros, la licenciada Pellerano. Adelante. Muy buenas noches a todos y a todas. Yo quiero ser breve porque creo que esta actividad, quienes tienen que brillar son nuestros estudiantes, quienes han demostrado y nos sentimos altamente honrados de que lo que estamos diciendo en el aula que formamos se está evidenciando que sí son líderes emprendedores. Déjenme decirles que en todas estas actividades que se han venido realizando son todas iniciativas de ellos exclusivamente. Nosotros simplemente le hemos dado apoyo en todos los momentos en que se han sugerido el apoyo, porque déjenme decirles que ellos han tenido también el liderazgo de poder estructurar sus preguntas, hacer todo el esquema. Eso es lo que se dice que es una formación de líderes. ¿Por qué? Porque en el hacer, en donde ustedes van a evidenciar su liderazgo de formación, que será muy necesario cuando ustedes se inicien como profesionales. Pero el hecho de que nuestra universidad le esté facilitando a ustedes estas actividades y todo lo que ustedes nos plantean en darles apoyo y en poder permitirles que ustedes se empoderen, es una muestra de lo que ustedes van a hacer en un futuro, y ustedes se convierten en referentes para sus estudiantes que están sus pares, sus compañeros, y al mismo tiempo nuestros profesores se sienten muy felices de ver que realmente lo que decimos que somos y formamos se está demostrando en la práctica. Por eso voy a darle la bienvenida breve y dejo para ustedes que ustedes continúen haciendo todo el esquema del protocolo de dar inicio a esta actividad, donde tenemos un gran maestro investigador que es nuestro profesor, el doctor Moisés Ban. Pues gracias, y les invito a que ustedes también, todos los que están aquí, estudiantes, se motiven a continuar, porque ellos en un momento dado necesitarán relevo y le van a dejar bastante bien el espacio de cómo continuar. Gracias, Jennifer, gracias, Joshua, gracias a todos, gracias a nuestra decana, que también es una persona que se ha empeñado desde todo momento en que ustedes brillen
y eso lo estamos viendo. Nos sentimos muy felices y damos el momento para que ustedes continúen con el acto. Excelente. Agradecemos a la licenciada Pellerano por sus palabras. Tal cual como comentábamos al inicio, hoy llevaremos a cabo una interesante conferencia que nos llenará de orgullo. Se trata de un egresado de la UAS, de la carrera de Ingeniería Química y profesor contratado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra Universidad APEC, el doctor Moisés Alejandro Banks Peña. Para conocer un poco más de nuestro invitado especial, pasaremos con la lectura de su perfil profesional. El doctor Moisés Banks inicia su trabajo profesional como ingeniero químico en la multinacional Colgate-Palmolive, donde por 6 años desempeña labores de inspector de empaques, inspector de calidad, supervisor de producción, planificación, gerente de planificación y coordinador de operaciones de la planta de fabricación de jabones. Luego pasa a trabajar 3 años como gerente de operaciones en la zona este, en Harrison, empresa dedicada a la fabricación, importación y comercialización de joyas nacionales e internacionales de las más reconocidas marcas a través de una cadena de tiendas situadas en el entorno turístico de Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana e Higüey. Su trabajo de 24 años en el sector estatal le ha permitido ocupar posiciones gerenciales de Corporación Dominicana de Electricidad, el Instituto Nacional de la Administración Pública, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, EDESUR y demás. En el campo académico, además del grado de ingeniero, tiene maestría en alta gerencia de INTEC, maestría de negocios internacionales de la Universidad de Provence en Francia y doctorado en gerencia de negocios en la Universidad de Valencia de España. Su experiencia profesional, su formación académica y su entrenamiento personal han sustentado su labor en 20 años como profesor universitario de grado, diplomados, especialidades y maestrías en los temas de dirección empresarial, administración del cambio, formulación y evaluación de proyectos, gestión de calidad, fundamentos de gerencia, planificación, estrategia, prevención y demás, tanto en las entidades como UNAPEC, INTEC, UNIBE, OIM y demás. Vamos a cederle la palabra a nuestro invitado de esta noche, el doctor Moisés Banks, quien tendrá a su cargo el desarrollo de esta interesante conferencia. Adelante. Muy bien, para mí es un honor y un placer participar con ustedes, un grupo sumamente entusiasta de estudiantes de nuestra Escuela de Administración. Entonces, vamos a compartir la presentación. Me dicen si se ve, por favor. ¿Me escuchan? Está subiendo. Ok. ¿Se ve? Nos dice pizarra en curso en pantalla. Ya. Los chicos tecnológicos, Brian, ¿cómo va eso? ¿Va bien así?
Todavía no se visualiza. Vamos a ver. Y Belice es quien está proyectando que cambie de opción, ya que ella está intentando proyectar una pizarra y queremos la presentación de PowerPoint. ¿Sí o no, maestro Banks? Sí, la presentación de PowerPoint. ¿Y Belice lo va a subir o lo hago yo? Hágalo usted. Al parecer Iberice está teniendo problemas. Ok. ¿Y ahora se ve? Sí, ya se está visualizando. Sí. Uf, esto es la tecnología y es en vivo, ¿verdad? Todo se vale. Adelante. Bien, los retos del administrador público en tiempo de pandemia. Vamos a iniciar con una serie de elementos conceptuales para entonces llegar a lo que se ha vivido en más de un año. El tema de la administración se fundamenta en 4 elementos que, aunque son diferenciados, trabajan de manera solapada, o sea, interactúan entre ellos. Está el tema de la planificación, donde se define la filosofía organizacional, la misión, visión, valores. Está la evaluación de los factores externos e internos. Cuando hablamos del macroentorno, en el aspecto externo, nos referimos a elementos de naturaleza política, económica, tecnológica, sociocultural, ecológica o legal, que impactan a la organización de manera indirecta. A diferencia del microentorno, que incide en las organizaciones de manera directa y tiene que ver con clientes, proveedores, entes de regulación, productos sustitutos, y el accionar de cada uno de ellos se repercute de manera directa en los negocios. Luego miramos el tema interno y nos fundamentamos en lo que Porter llamó cadena de valor, es decir, los procesos que inciden directamente en la satisfacción de los clientes, y en los procesos de soporte, que son aquellos que contribuyen al desarrollo de los procesos, misionales. En todas las organizaciones, esta relación es distinta. Lo que puede ser un proceso misional en una empresa de consumo masivo, como cuando yo estuve en Colgate, va a ser distinto en una empresa como Barrick que se dedica a la extracción de oro. O sea que las áreas funcionales van a incidir de manera distinta en el desempeño de lo que es la cadena de valor. En el tema de la planificación está el plan estratégico, que surge del análisis de los factores internos y externos y enfoca el camino a seguir, las acciones a realizar para que la organización honre su misión y
cumpla su visión. Luego están los planes operativos, que son lo que hacen realidad lo que se ha planteado en el plan estratégico. Además de planificar, la función de un administrador implica organizar, es decir, definir el modelo de organización, de qué manera creo valor y lo hago llegar a los clientes. Y en ese sentido se definen procesos y se definen las estructuras. Cuando hablamos de estructuras, como el esqueleto de los cuerpos de los vertebrados, y se expresa en el organigrama con sus descripciones de puestos, sus perfiles. Y están los procesos que en los cuerpos de los vertebrados implican los sistemas orgánicos, circulatorio, respiratorio, reproductor, etcétera, etcétera. Entonces, luego de definir lo que es la conformación de la organización, se pasa al aspecto de dirigir. Y cuando se dirige, el liderazgo implica guiar, influenciar y motivar. Cuando guío, explico cómo se hacen las tareas, qué recursos se utilizan, con quién se debe interactuar, de qué manera se deben realizar las cosas. Cuando influencio, provoco conductas que son necesarias para que la organización tenga éxito. El influenciar significa generar comportamientos y hay muchas maneras de hacerlo, de manera positiva o de manera negativa. Y luego está el tema de motivar, que implica generar entusiasmo. Solo los entusiasmados pueden vencer los retos, como los que se ha tenido que afrontar con el tema de COVID. Y el último elemento es el tema del control, que implica objetivos, metas, indicadores, estándares, que le van diciendo a las organizaciones que su avance en pos de lograr sus objetivos es correcto, es adecuado, se corresponde, si no hay que tomar medidas, ya sea por exceso o sea por defecto. Entonces, la administración se ejerce tanto en entidades que son privadas, es decir, dedicadas a la generación de lucro para sus fundadores, o en la administración pública, que es el tema que tenemos hoy en esta conferencia. Sabemos que la gestión pública implica la dedicación a gestionar los recursos del Estado para propiciar el bienestar de la población y satisfacer parte de sus necesidades. Hay entidades del Estado que se involucran en la satisfacción directa y son empresas que son públicas, algunas también son mixtas. Y hay entidades que se dedican a que la nación camine, desarrolle sus actividades, cada uno de los sectores que la componen. Entonces, el Estado Dominicano, en la página web de la presidencia, indica que hay 797 entidades. Tenemos el Poder Legislativo, con la Cámara de Diputados y el Senado de la República Dominicana, que se ocupa de la tarea de crear, escribir, redactar, recibir propuestas de ley que van a ayudar al desarrollo de la sociedad y a la interacción de sus entes productivos y de tipo social o cultural. Está el Poder Judicial, que se ocupa de garantizar el cumplimiento de la ley, en el sentido de que las cosas que no se correspondan con lo estatuido tienen que ser sancionadas. Está el Consejo del Poder Judicial, de la Magistratura, el tema de mensuras catastrales, registro de títulos, el tema de defensa pública y la Suprema. Hay organismos que tienen una característica particular, por eso se le llama constitucionales de extrapoder, que tienen funciones muy específicas en el desarrollo del esfuerzo del sector público, del Banco Central, que diría la política económica, la Cámara de Cuentas, que fiscaliza el desempeño de las entidades públicas, el defensor del pueblo, que en teoría debe ocuparse de que todo ciudadano se sienta protegido y defendido, la Junta Central Electoral, que maneja el aspecto de la identidad, en el sentido de la cédula, el registro de nacimiento y el aspecto de las votaciones. Está el Tribunal Constitucional, que garantiza que no haya leyes que choquen contra la Constitución y que no haya acciones de los entes privados y públicos que también transpongan lo que manda la Constitución. Está el Tribunal Superior Electoral, que dirime los conflictos de cara a los procesos electorales. En el Poder Ejecutivo están los ministerios, que dependen directamente de la presidencia, que son 24 y se dedican a cada uno de los temas que tienen que ver con la sociedad,
la producción agrícola, el tema de la tecnología, el tema de la educación, de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Hay consejos, comisiones y comités que manejan diferentes temas de manera directa. Hay direcciones generales, también en distintos temas. Hay entidades que tienen personería jurídica, están descentralizados y ellos generan sus recursos, como son las superintendencias, que sus ingresos provienen de la gestión del negocio que regulan. Y están los descentralizados territorialmente, que se refieren a los ayuntamientos y direcciones municipales. Entonces, pandemia. La OMS llama pandemia a la enfermedad que se propaga a nivel mundial. Es decir, que puede haber brotes, por ejemplo, el caso del ébola en África, en algunos países. No se le ha calificado de pandemia porque se ha mantenido en esa región. Y en la historia de la humanidad ha habido momentos históricos donde ha sucedido eso. Está la peste, la viruela, el sarampión, la gripe española, el VIH, la gripe asiática y el COVID, que es el que estamos viviendo en estos tiempos. Le ha costado la vida a millones de seres humanos el tema de las pandemias. Y el concepto de reto, según una de las acepciones de la Real Academia de la Lengua, dice que objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, que se constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Entonces, el tema de la pandemia para la administración de los negocios y para la administración del Estado ha sido un reto por sus características. Entonces, la pandemia que nos ocupa es el tema del COVID. Y el COVID-19 es un coronavirus que causa enfermedades como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave, le dicen SARS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que tiene otro nombre, MERS. Y en el 2019 se identificó el que surgió de China, donde hay un debate si es de origen natural, como murciélagos, si es que se salió de un laboratorio en Wuhan, ya sea por un accidente o por un error de manipulación. Inclusive el staff que acompañaba a Trump, el director de los CDC, decía que él mantenía la tesis de que fue un tema de un laboratorio, pero no presentaba pruebas en ese momento. O sea que el debate sigue. El COVID-19 fue declarado como pandemia en marzo del 2020 por su expansión por el mundo. Entonces, el COVID, en el caso de nuestro país, primero generó una crisis sanitaria. Dada su acelerada velocidad de transmisión y su gran letalidad para grupos en riesgo, es decir, personas más mayores, se extremó la demanda de asistencia y recursos para recuperar y proteger la salud, que ha hecho colapsar los sistemas sanitarios de países, provincias y comunidades. En muchas partes del mundo eso generó crisis que inclusive ustedes lo pudieron ver por internet, donde la gente estaba en camas de hospitales hasta en las calles. Por el asunto de que les llegó de sorpresa, nadie estaba preparado para algo como eso, ni todos pudieron reaccionar de la misma manera. En algún momento tuvimos nosotros, ahí puse una noticia del CNN, a punto de que los servicios hospitalarios se saturaran. Entonces, en el tema de atender a esa población, empezó la lucha por conseguir mascarillas y era un fenómeno global. Entonces, eso, ustedes saben, la ley de oferta y demanda, cuando hay una alta demanda de un artículo, entonces se encarece y a veces no se encuentra. Y la velocidad de respuesta de los fabricantes no estaba preparada para un evento fortuito como ese. Entonces eso generó que hubo un momento en que cosas que habitualmente se compraban a un precio, hubo que adquirirlas a 2, 3, 4, hasta 10 veces lo que costaba. En el tema de la atención a los pacientes, la necesidad de ventiladores se disparó. Luego se descubrió que el problema no solo era la ventilación pulmonar, sino que había un tema de colapsos en el sistema sanguíneo pulmonar, que era lo que estaba generando el problema de la dificultad para respirar. Pero todo eso fue aprendiéndose sobre la marcha.
Todavía hay países que están siendo muy golpeados por ese tema de la salud. Inclusive algunos han tenido que volver a cerrar. El caso de Brasil es muy penoso. Entonces se genera una crisis económica por las medidas que tienen que tomar los gobiernos, inclusive en nuestro país, para reducir la propagación de la enfermedad, limitando la circulación de las personas, estableciendo el distanciamiento físico. Yo no sé por qué le dicen social, yo le digo físico porque lo que me están es alejando de la gente. Yo puedo conversar con ella por otras vías. Obligar a la utilización de medios para la protección personal, mascarillas, el tema del alcohol. En algunos momentos se usaban guantes para no entrar en contacto con el virus. Y eso generó el cierre de manera permanente en algunos casos o de manera temporal en otros de muchos negocios. Hubo gente que tuvo que cerrar su negocio porque la demanda se cayó. Otro porque la naturaleza de su negocio implicaba un alto riesgo, entonces no le permitían operar. Otros tenían un pequeño negocio y por el hecho de su ubicación tampoco se le permitió operar porque implicaba riesgos para las personas. Entonces, también le puse ahí un ejemplo de un artículo del periódico El Dinero, donde hablaba de cómo había afectado la macroeconomía, cómo se había estancado el crecimiento del país. Inclusive se vislumbraba que para este año el crecimiento fuera cero, a diferencia de otras naciones de Latinoamérica que el crecimiento iba a ser negativo. Entonces, al contraerse la demanda, inclusive en términos históricos, el petróleo llegó a tener un valor negativo, es decir, salía más barato no venderlo que ponerlo en el mercado. Generó todas esas situaciones. El turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, se cayó. El hecho de que hubiera problemas de no haber turismo generó otra situación con los productores agrícolas que proveían de bienes de consumo a esos negocios. Los empresarios que se dedicaban a vender artículos artesanales para ese sector se cayeron. La industria de la diversión se detuvo, o sea, las discotecas cerraron, los sitios de hacer deporte también. Es decir, todo eso generó un ambiente donde quienes dirigían el Estado tenían que estar pensando cómo trabajar para recuperar eso. Tenían una tarea muy compleja, todo un reto. Además de la crisis económica, vino la crisis social. O sea, mucha gente perdió su trabajo y en otras se disminuyeron sus ingresos. Entonces, eso ha generado una situación social donde se ha notado menos, y es una tesis particular mía, no tengo datos, es una percepción, porque las remesas que mandan los dominicanos al país crecieron. O sea, esa es la respuesta de los familiares ayudando a los que vivimos aquí en República Dominicana. Entonces, mirándolo desde cada estamento del Estado, los retos tuvieron diferentes características. Para el Poder Ejecutivo, la crisis sanitaria implicaba cómo contener la pandemia, qué medidas tomar, cómo evitar que se propagara la enfermedad, tomando medidas como las que se mencionaron, tratando de prevenir el contagio, cómo hacer que la gente asumiera su responsabilidad de protegerse, cómo dar una respuesta a través del sistema sanitario que pudiera garantizar que menos gente perdiera la vida en ese reto de salud. El tema de cómo disciplinar a la gente que cumpliera el asunto del toque de queda, de que no estuviera propiciando que la enfermedad se propagara por estar en el tema de andar en las horas que no estaba permitido. Con respecto a la crisis económica, había que mitigar el impacto en los negocios a través de algún tipo de apoyo. Había que tomar medidas para evitar el quiebre del mayor número de empresas, por asegurarle que había que propiciar que la gente mantuviera su trabajo, o una proporción de ellas, ajustar el horario,
se dieran vacaciones, se empezaron a tomar medidas de cómo propiciar que los negocios no desaparecieran. Se ajustaron las políticas, debían ajustarse las políticas de recaudación tributaria para que los negocios pudieran recuperarse, porque no estaban generando utilidades. Entonces, el sentido de la recaudación ahí se perdía. También asistir a los emprendedores informales en función de las restricciones de la movilidad vigentes. O sea, mucha gente dependía de la gente que transitaba por la calle, su negocio dependía de eso, entonces tenía esa limitación. Con respecto a la crisis social, el Estado, el gobierno debía lograr que la población asumiera el compromiso con cumplir las disposiciones de protección. Y conociendo la cultura de la falta de disciplina, no solo de los dominicanos, sino de Latinoamérica, y pienso que está culturalmente muy relacionado con los latinos, cuando hablo de latinos también españoles, franceses, italianos y portugueses, aunque el impacto ha sido más controlado en Portugal. Ha sido más difícil que la gente asuma la disciplina de la protección personal, el distanciamiento físico y la movilidad. Había que asistir a los sectores más vulnerables, había que tomar medidas de cómo evitar que esa gente pasara hambre y que en la desesperación tomara medidas fuera de lugar. Y cómo limitar las prácticas especulativas en los precios de parte de las empresas proveedoras de bienes y servicios. Porque a pesar de que la demanda se había contraído en algunos temas, seguía esa tendencia a subir. En la página web de la presidencia hay un listado de las medidas que se tomaron para el COVID. Se pueden mirar con detalle. Algunas tuvieron que ver con FASE, donde el Estado estaba colaborando con las empresas pagando parte del salario de los trabajadores. Estaba Quédate en Casa, donde se le estaba ayudando tanto a personas que no tenían negocios, que no eran emprendedores informales, como se les decía, como a los mismos emprendedores informales. Era buscando la manera que permanecieran en casa, preservaran la salud, y el gobierno le estaba dando una ayuda en ese camino. Se tomaron medidas en el tema impositivo, con algunas de los plazos que tenían las empresas para pagar, cosas que se movieron, el asunto de la financiación, las tasas de interés también se trabajaron. O sea, una serie de medidas para propiciar que la economía pudiera seguir funcionando, que la salud de la gente pudiera restablecerse y que la condición social de la mayoría de la población no se deteriorara, no solo de los sectores más vulnerables, sino también de la clase media, que fue muy impactada por el COVID. En el tema del Poder Legislativo, su tarea fundamental era respaldar las iniciativas del gobierno, del Poder Ejecutivo, con el tema de las declaraciones del estado de emergencia, porque eso meritaba una disposición estatuida por el Congreso. Y en ese sentido, bueno, creo que leí hace un momento que el presidente pidió 45 días más de estado de emergencia, ayer o hoy. También apoyar las propuestas presupuestarias orientadas hacia la recuperación económica, la protección sanitaria y la resiliencia social de las comunidades. Es decir, las medidas que estaba tomando el gobierno en la aprobación del presupuesto de este año tenían que contemplar medidas encaminadas a eso, y necesitaba el respaldo de tanto la Cámara de Diputados como del Senado. Con respecto al Poder Judicial, su tarea fundamental era hacer que las medidas relacionadas con la declaratoria del estado de emergencia, en términos de las sanciones contempladas en la ley, se cumplieran. Le pongo la imagen de la Procuraduría y la Suprema Corte, que eran el brazo del Estado, que tenía que ocuparse de que la gente que se indisciplinara en esos términos entonces recibiera su sanción. Entonces, ya en cada entidad del Estado en particular, es decir, en los ministerios, en las direcciones generales, en los ayuntamientos, los responsables, los administradores de esas dependencias,
En cuanto a la crisis sanitaria, su responsabilidad es promover y contribuir con el proceso de vacunación en el momento actual. Hay que estar motivando a las personas, sobre todo a las que están en esa edad, de que se pongan su vacuna. Y ya que se han habilitado muchos lugares, se ha descentralizado ese proceso. Una anécdota, mi mamá se acaba de vacunar con la gente de la UNFO en Água. Entonces, inclusive las universidades que tienen áreas de medicina están haciendo la vacunación. Pucamaima está en eso, OIM está en eso, la UNFO está en eso, INTEC está en eso. Propiciar el uso de los dispositivos de prevención, aunque las mascarillas pudiera ser una molestia, también puede evitar que te enfermes. Entonces hay que estar trabajando con los empleados de cada institución, de que se acuerden de cumplir con su responsabilidad en ese sentido, tanto dentro de la institución como fuera de la institución. Habilitar los espacios con la distancia apropiada, tanto para los colaboradores como para los ciudadanos y ciudadanas que van a recibir el servicio. Es una situación que ellos tienen que estar atendiendo en esta crisis de pandemia. Y utilizar el teletrabajo de manera efectiva. Es decir, las tareas que pueden ser teletrabajadas, entonces se asignan y se colocan a esa gente en espacios de teletrabajo. Y las otras que implican la interacción directa del ciudadano o la ciudadana con el servidor o servidora público, implica que entonces se dispongan los espacios para que eso se pueda hacer de la manera apropiada. Con respecto a la crisis económica, cada institución del Estado debe utilizar de forma eficiente sus recursos. Es decir, entiendo que hay cosas que se pueden hacer mejor. O sea, hay entidades del Estado que no tienen que estarse promoviendo por la naturaleza de la que son. Entonces, esos recursos pueden ser utilizados en temas que tienen que ver ya con afrontar los retos que se tienen con la crisis del COVID. Ser eficaces en la atención a la ciudadanía. En la medida que yo logro que el ciudadano me visite menos veces, entonces estoy logrando satisfacer su necesidad. Y ese recurso de mi tiempo y del de él se puede utilizar en otras cosas. Entonces, hay que estar mejorando el desempeño en cuanto a la satisfacción de la necesidad de los ciudadanos. Y así podemos también ser eficientes porque utilizamos menos recursos. Y es importante pagar oportunamente a los proveedores porque los proveedores generan empleo, tienen personas que trabajan para ellos y entonces eso mueve la economía. El Estado es el principal comprador en el país y si se le paga oportunamente a los proveedores, eso contribuye a la dinamización económica. Con respecto a la crisis social, capacitar y motivar al personal sobre la importancia de cumplir con las disposiciones para la protección personal, el distanciamiento físico y la movilidad, o sea, cómo llevarle conciencia a la gente de que no esté haciendo fiestas y actividades que pudieran crear problemas de salud. Implementar políticas de responsabilidad social que incidan en la conducta ciudadana con respecto a la pandemia del COVID, así como se va a plantar árboles, a limpiar playas, a arreglar una escuela. También se puede estar haciendo trabajo, inclusive a través de las redes sociales, llamando a la conciencia de la ciudadanía para que actúe de la manera correcta. Y ese es un reto, o sea, ¿cómo ayudamos todos a superar esto más rápido? Y canalizar hacia las entidades responsables de políticas públicas las inquietudes y denuncias relacionadas con la pandemia que meritan su intervención. O sea, cada entidad del Estado puede ser un canal de temas que tengan que ver con salud, de temas que tengan que ver con agua potable, o sea, con cosas que inciden en la salud de los ciudadanos, de la ciudadanía, para que se tomen las medidas de corrección. El tema de la escuela ahora con la educación a distancia, se quiere reiniciar de manera semipresencial. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué acciones son las más convenientes? ¿Qué opinan los padres de eso? ¿Qué opinan los mismos estudiantes de eso? Esas son de las cosas que debe hacer el administrador público. Entonces yo cierro dando las gracias con una frase de Yokoi Kenji, que es un japonés que nació en Colombia y está dedicado a levantar la conciencia de los colombianos de que ellos, si asumen la disciplina por su país,
van a superar su situación. Y yo uso ese video en mi clase de liderazgo y de administración pública, donde él habla de que la disciplina derrota a la inteligencia y que los japoneses no es que son más inteligentes que el resto, pero eso sí son los más disciplinados y han logrado lo que tienen. Así que para mí ha sido un placer, jóvenes. Estamos abiertos a las preguntas. Excelente intervención por parte de usted, doctor Banks. En verdad, nosotros pensamos que esta pandemia en algún momento se tiene que ir del país y a nivel mundial también, porque así mismo como ha llegado otras pandemias alrededor del mundo que han colapsado, bueno, se han ido, también entendemos que esta la podemos superar. Y si nosotros tomamos las medidas de precaución que el Estado nos impone a cumplir, pues entiendo que todo esto puede cesar y podemos volver a la normalidad de nuestras actividades. Excelente, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas por parte de los participantes. Estos pueden hacerlo de manera escrita o pueden abrir sus micrófonos y hacerlo. Adelante. Tenemos una pregunta de Joshua, y dice, de las medidas tomadas por el gobierno, ¿cuál usted cambiaría y por qué? Muy interesante pregunta. Yo pienso, yo no diría cambiar, yo diría ajustar. Por ejemplo, en el tema de la utilización de los recursos en publicidad, yo modificara eso. Yo solo hiciera publicidad de mi institución si estoy empujando lo que es la lucha contra la pandemia. Pero yo he visto entidades, qué sé yo, por ejemplo, el Banco Central para mí no tiene que anunciarse, no tiene que poner anuncios por la naturaleza de su función. Ahora, salud pública sí debe estar haciendo promoción, no de su trabajo, sino de cosas que tienen que ver con la pandemia. Pudiera también mejorar el desempeño del tema del Ministerio de Educación en lo que es la asignación y distribución de las tablets y laptops. Yo utilizaría otro criterio, inclusive apoyado en el tema de las mismas televisoras. Yo he observado que las clases se dan como si fuera en el aula, está el profesor ahí, pero las posibilidades de interacción del alumno con el maestro son nulas. Entonces, habría que propiciar una forma donde pudiera ser iterativo, como son los programas de radio, es decir, que el estudiante pudiera preguntarle en vivo al profesor de algo que pudiera tener duda en ese momento. Son un par de cosas que pudieran ser diferentes. Excelente. Tenemos otra pregunta. Miguel Pozo nos dice, ¿qué medida tomada por el gobierno considera usted no adecuada? No adecuada. Bueno, hasta ahora me parece que todas están encaminadas hacia el resultado que se quiere, cosas que se pueden mejorar. No califico ninguna como inadecuada. Inclusive algunas debieron tomarse con más premura, pero se han tomado. Ok. Otra pregunta de Carlos Fernández nos dice, ¿considera usted que los toques de queda son factibles para la prevención del COVID-19? En eso hay mucho debate y no se ha hecho un estudio académico de si eso está teniendo el impacto que amerita. Porque inclusive hay países donde se ha cerrado y la pandemia ha crecido, y hay países donde no están cerrados y la pandemia se mantiene ¿cómo se llama? Se aplanó la curva. Entonces,
Yo pienso que el toque de queda ha tenido beneficio en otro sentido. El impacto indirecto ha sido en el tema de la delincuencia. Como mucha gente ahora no puede estar en la calle, son más fáciles de controlar. El toque de queda también va orientado a los negocios que movían el asunto de la diversión. Pero si te pones a ver ya las horas que le han puesto ahora el toque de queda, son bastante manejables. Entonces, tú tienes hasta las 9 de la noche y puedes llegar a tu casa a las 2. Así que ahí no hay un estudio concreto que demuestre qué es más efectivo, ¿no? Inclusive en países hay resultados totalmente contradictorios. Y dentro de un mismo país también. Yo estaba viendo una noticia de España, donde hay elecciones ahora en Madrid. Hay un debate entre Madrid mantiene ¿cómo le dicen? A los hosteleros trabajando. O sea, la gente puede ir a un hostal, puede ir a los negocios de comida, que en España eso es muy común, en cada esquina puedes encontrar uno. Y ellos han mantenido eso abierto. Y el pico de la pandemia de ellos no está por encima de los lugares en España donde han cerrado, como en Valencia, en Canarias, ¿cómo se llama? En varios sitios. Entonces ahí también estamos teniendo un resultado contradictorio. Yo pienso que el resultado va mucho en la disciplina personal. Porque hay gente que no se enferma porque hace su ritual, o sea, se lava apropiadamente las manos, algunos hacen su carga de sal, trabajan su higiene bucal muy adecuadamente porque el virus por ahí es que entra. Y lo que tú utilizas hay un estudio por ahí que salió, para higienizar la boca también ataca el virus. Por la superficie del virus es grasosa y los elementos que son alcalinos lo atacan. Entonces, tú puedes destruir su coraza y el virus se inhabilita. Entonces, hay gente que hace eso, pero hay otros que no lo hacen. Para mí tiene mucho que ver con la disciplina personal. Entonces, los toques de queda tienen ahí resultados que son totalmente contradictorios. No se puede decir si funcionan o no. ¿Qué más, jóvenes? Otro de nuestros chicos, Jorge, nos dice, usted como maestro, ¿entiende que las clases virtuales son un éxito en comparación con las presenciales a nivel universitario? Yo pienso que hay que graduar eso. O sea, la interacción entre profesora y maestro contribuye a que las cosas se aclaren. Yo diría que la semipresencialidad sería lo más conveniente. Es tremenda lucha el poder explicar algunas cosas de manera virtual. Y el tema de la atención de los estudiantes también no es igual. O sea, hay mucho más facilidad de distraerse no estando en el aula. Los mismos medios electrónicos los distraen. Tú pudieras tener la clase abierta ahí y estar haciendo otra cosa. Entonces yo pienso que hay que equilibrar eso. La virtualidad 100% me parece a mí que no es suficiente. Ok. Otro de nuestros compañeros nos dice, ¿cree usted que es necesario mantener el estado de emergencia y el toque de queda? Eso se parece mucho a la pregunta anterior. Y vamos a aceptar una pregunta más después de esta. Yo tengo una clase. Lo decía, todavía no hay evidencia de que el toque de queda haya dado la solución en algunos sitios, en otros sitios ha contribuido. Entonces, no tenemos la evidencia. Bueno, después del toque de queda, esto ha disminuido de esta manera. Antes del toque de queda, no. Porque, como decía, en algunos países después del cierre, la pandemia se ha disparado. Porque esta situación es muy peculiar. Inclusive hay que mirar más su modo de propagación, porque en algunos sitios donde se había propagado, entonces hay un rebrote. Hay que estar mirando más también el medio de propagación. Se han centrado en la enfermedad, los síntomas y cómo atenderlo, pero no está mirando mucho cómo es que se propaga.
Y hay mucho debate sobre eso, si puede viajar en el aire, si a través de superficie. Hay unos que dicen que no, hay otros que dicen que sí. Entonces, como en la ciencia hay muchas escuelas y hay grupos que compiten y se hacen, contraponen ideas y unos se apoyan unos a otros, entonces no sabemos realmente qué es lo que se mueve ahí. Así que no te podría decir si es conveniente o no. Por lo menos a nosotros, pienso que en alguna medida ha mejorado el resultado porque la velocidad de propagación se redujo. La última pregunta, que son las 8:01. Bueno, ya nosotros no tenemos preguntas hasta el Excelente, momento. excelente. Usted ha contestado todas las inquietudes de los chicos, así es que con un fuerte aplauso agradecemos al doctor Moisés Banks por compartir con todos nosotros tan interesante experiencia profesional. De este modo hemos llegado al final de esta conferencia, gracias a nuestra Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra Universidad APEC. Agradecemos a las distinguidas autoridades y personas que nos acompañan, también a nuestros docentes, estudiantes y colaboradores. Quiero recordarles que enviamos una encuesta de satisfacción que le pedimos por favor a los participantes llenarla para así poder validar su asistencia a esta actividad, seguirnos a través de nuestro Instagram @negociosunapec. Así es que pasen feliz resto de la noche. Bien, muy buenas noches, jóvenes. Maestra, no se vaya Moisés, si queremos una foto con usted, por favor. Una foto. ¿Cómo hacemos eso? Sí. ¿Tú puedes encender su cámara? Claro. Pues enciéndela, por favor. Y Jennifer y los chicos del núcleo, por favor, que enciendan sus cámaras. No la puedo encender, no sé por qué. ¿Alguien está controlando el cursor desde allá? Hasta yo encendí la mía. ¿Me escuchan? Claro, sí, le estamos escuchando, maestro. Pero no, usted que está manipulando la presentación y todo, ¿dejó de compartir la presentación? Sí, hace un ratito. Ok. Veo la cámara de la decana encendida, la de Jennifer, la de Karina, ahora ¿Ya salió? Ahora sí, Joshua también, ahora sí, ahí estamos todos, excelente. Ay, qué linda. Muy bien, gracias chicos, felicidades maestra, gracias por el apoyo, la decana Siempre, también, siempre. muchas gracias. Felicidades jóvenes, Moisés y al Gracias. Gracias. Bien, y a Brian también que anda por ahí oculto. Tras las cámaras, a él no le gusta la cámara. Tras bastidores, muy bien, Bueno, excelente. bye. Continuamos en fiesta en la semana del administrador. Bye, feliz noche.